Si usted lo encuentra, por favor, le voy a pedir que se ponga de pie. Jueces, capítulo 2. Y yo quiero pensar que estos jovenazos van a tocar allá en Sinaloa también. Vamos a poner para allá en la conferencia. Jueces 2. Voy a leer el versículo 7, versículo 10, y después me paso al 15 al 21. Dice así la palabra de Dios en Jueces, capítulo 2, versículo 7, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 15 al 21 dice la palabra de Dios: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Tuvieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el pastor, ellos volvían atrás. Mas acontecía que al morir el papá, ellos volvían atrás. Y se corrompían más que a sus padres, siguiendo a dioses ajenos, para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto esta iglesia traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Quiero leer el versículo 18 y 19. Dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, o sea que se quejaban a causa de los que les oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Padre, le damos las gracias, Señor, en esta hora del día por el gran privilegio de la bendición que nos da de compartir y explicar su palabra. Haríamos gracias delante de usted, que perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Miren, hermanos, encontramos en la Biblia, dice la palabra de Dios, que la gente que estaba con Josué en el tiempo que estaban juntos con ellos, unificados, trabajando, dice que toda la gente que estaba con Josué y Josué, ellos servían a Dios. Pero se murió Josué y también se murió la gente que estaba con él. O sea, murieron Josué y murió la gente. Y dice la Biblia en el versículo 10 que después de la muerte de Josué y de toda la gente
juez. ¿Está conmigo? No era de que una persona decía, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a tomar la batuta, yo voy a estar al frente para esto, para aquello y para lo otro. No, dice la Biblia de que Dios les ponía un juez. Amén. Para que Dios les ponía un juez, no nada más para que estuviera allí al frente, no. Dios les ponía un juez para que hiciera una función, para que hiciera un trabajo. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel gemía. En pocas palabras, se quejaba, tenía lamentación, lloraba, vivía en una aflicción por los opresores, por la gente que lo oprimía ahí mismo en Canaán. Se quejaban, tenían dolor, tenían tristeza. Y Dios, dice la Biblia, en su misericordia, ¿sabe qué? Les levantaba un juez para que el juez les ayudara a combatir y a salir de la aflicción de la cual ellos tenían ahí en Canaán. Amén. Le voy explicando, hermano, le voy explicando. Amén. Sí. Dios le levantaba jueces. Y quiero hablarles acerca de este tema, hermanos, muy sencillo, acerca de que cuando el juez moría, todo estaba bien, o más o menos estaba, porque había unos sordos, había unos burros, había unos tercos, había unos necios. No todos le hacían caso al juez, no todos le obedecían, porque dice el versículo 18 así que ni el juez le hacía caso. Creo que si no me equivoco, el versículo 18. A ver. Dice, y cuando Jehová les levantaba, estoy 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movía misericordia por sus gemidos a causa de los que lo temían. Mas acontecía que al morir el juez, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con ellos? Volvían atrás. La parte que quiero mirar no la llegué aquí, pero ahorita lo leí, pero hermanos, lo que quiero enfatizar es el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Miren, quiere decir que el pueblo de Israel, mientras estaba el juez vivo, de alguna manera el pueblo de Israel estaba bien. De alguna manera sostenía al pueblo de Israel con guías, con enseñanzas, con autoridad, con lo que sea, pero ahí estaba el pueblo más o menos en pie. Amén. Pero hermanos, el juez que Dios les ponía no era un hombre eterno. No era para siempre. Dice la Biblia que al morir el juez, quiere decir que este hombre, ¿sabe qué? Era un ser humano como cualquier otro hombre y también tenía su periodo de vida. ¿Sabe qué? Una determinación. Amén. O sea, que el juez moría. Pero mientras él estaba vivo, él ejercía la autoridad y tenía también la autoridad y tenía el mandato, tenía el respeto y el pueblo de alguna manera se mantenía, ¿sabe qué? Firme. Ahí estaba el pueblo. Amén. El problema, hermanos, el problema para el pueblo de Israel es que al morir el juez empezaban los problemas. Al morir el juez empezaban los problemas. Número uno, ¿sabe qué? Al morir el juez volvían atrás, dice la palabra de Dios. Miren, versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Repito, en el tiempo de los jueces, la nación de Israel vivió muchos altibajos y más bajos que altos, pero Dios ponía un hombre que de alguna manera les ayudaba a mantenerse ahí. Eran los enemigos, ya lo miramos. Versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano
que despojaban. Miren, estaban deprimidos, estaban afligidos, como decimos, estaban achicopalados. La gente, Dios levantaba jueces para librarlos de su aflicción. Pero aún estando, versículo 17 y 18, pero tampoco te dice, oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no se así, se descargaron. Dice la Biblia que ni siquiera estando el juez ahí vivo, de alguna manera estorbándoles, como dije en la mañana, ¿sabe qué? No hacían caso. Dice la Biblia que no le hacían caso, no escuchaban, y si no escuchaban, se hacían los sordos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque déjenme decirles que cuando viene una exhortación, cuando viene de alguna manera un llamado de atención, muchas veces nos hacemos los sordos. Amén. Amén. No hacemos tontos. Y ellos dicen, ¿y oían por qué? Porque no les convenía una reprensión, no les gustaba, ¿sabe qué? Que el juez le dijera, hey, ¿sabe qué? Lo botaban a León. Amén. Ese hombre no era eterno. Ese hombre, dice la Biblia, que moría. Al morir aquel hombre con quien Dios estaba, porque Dios lo había puesto, ¿sabe qué? Sufría el pueblo de Dios. Sufría el pueblo de Dios. Lea el libro de los jueces. Despacito, léalo. Y usted va a encontrar que cuando el pueblo de Israel no tenía juez, sufría. Y cuando tenía juez, no le hacía caso. Amén. Amén. Lea despacio el libro de los jueces. Que al morir el juez, venían los madianitas, venía esta gente y los hacía pedazos a la nación de Israel. Y Dios tenía que levantar un juez para que les ayudara y saliera de la aflicción. Pero teniendo al juez, ¿sabe qué? Lo botaban al león. Este hombre moría y sufría el pueblo de Dios. Batallaba la nación de Israel. Y ellos, dice la Biblia, volvían atrás. En otras palabras, regresaban, ¿sabe? A sus mismas andadas. Regresaban a practicar y a vivir y a tener la vida que ellos tenían en Egipto. Volvían atrás. Miren, hermano, hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que va el doctor. Amén. ¿No es cierto? Nadie sabe lo que tiene hasta que va el doctor. Yo sé que ustedes sabían el dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero este es el revés, nadie sabe lo que tiene hasta que va el doctor. Le sacan análisis y dicen quién es este doctor. Ya acabamos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿No es cierto? Miren, el juez ahí estaba, les ayudaba en sus aflicciones, los levantaba y estaba con ellos, los defendía, intercedía, oraba por ellos y hacía de todo el juez. Pero se moría. Y ellos volvieron atrás, regresaban, hermanos, como dije, regresaban a la vida, a la práctica, como lo hacían sus padres en Egipto, pero estando en Canaán. Amén. ¿Me entendió esto? Imagínate, es como que antes te emborrachabas en tu casa allá, en la cantina, pero ahora te vienes a emborrachar en tu casa. Lo mismo que haces allá, ahora lo haces, pero lo haces en tu casa. Amén. Al fin y al cabo, hermanos, déjame decirte que qué triste, hermanos, que este pueblo, la nación de Israel, ¿sabe qué? Dependía de un hombre. Porque al no estar aquel hombre, ¿sabe qué? La nación de Israel volvía atrás. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué? Que dependía de ese hombre. No tenían ellos mismos, podemos decir, un fundamento. No podían tener ellos mismos una convicción propia, sino que descansaban y reposaban en el pueblo de Israel. Amén. Porque no estando ya él, ¿sabe qué? Ellos
¿Cuál era la función del juez? ¿Sabe qué? De apoyar, de estorbar, de levantar y de todo este asunto. Y una de las cosas que yo creo, hermanos, una de las cosas que yo creo que el juez fuertemente trabajaba con la nación de Israel es que les estorbaba en su pecado. Porque una vez ya no estando él, regresaba otra vez a lo mismo. Ya no había quien les estorbaba. Y yo decía ahorita, mira, ahí en tu hogar hay un hombre que es el esposo, y es el papá, y ese hombre representa el juez de todo Israel. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor Pablo? Sí, representa el juez de tu hogar, de tu familia. Él es el juez, hermanos, y lo que se vivió en la nación de Israel es lo que se vive, ¿sabe qué? En nuestros hogares, es lo que se vive muchas veces en las iglesias. Honestamente, yo he dicho muchas veces, el pastor está acá y gordo. Y eso es cierto. Amén. Y yo no me agüito, hermanos, porque yo sé qué clase de Alemania soy. No me agüito. Que alguien piense que caigo gordo y es la neta, no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Otra vez. De nuevo. Amén. Amén, pastor. Amén. ¡Hello! ¡Ay, el pastor es bien chocoso! Amén. Es cierto, hermano. ¿Cuántas? ¡Ay! Le llamó la atención a una rosa porque le sonó el celular. ¡Qué bruto, hombre! ¡Qué exagerado, pastor! El día que no esté este animal lo van a extrañar. Amén. ¿Lo van a extrañar? Sí. Amén. ¿Por qué? Porque ya no está el juez de lograr, porque ya no está aquel que estaba al frente para que en el momento de aflicción, ahí está. Aquel hombre, pues, por Dios. Amén. ¿Quién te va a ir a buscar? ¿Quién va a estar detrás de ti? ¿Quién te va a hablar? ¿Quién te va a decir, hermana, hermano, familia? Esto sí, esto no, esto está mal, esto mal. Sí, yo sé que en su momento, tanto el papá del hogar como el pastor pueden caer corto porque están puestos por el pecado. Amén. Amén. Sí. Pero el día que ya no esté tu padre, el día que ya no esté tu madre, el día que ya no esté el pastor, ¿sabes qué? Entonces vas a querer que aquel juez estricto y duro esté vivo todavía. Pero ya no va a estar porque no es eterno, se va a morir un día. Amén. Se va a morir tu papá. Se va a morir tu mamá. Amén. Y lamentablemente, déjame decirte, en el rol de ustedes, a no estar tu padre, a no estar tu madre, y a no estar el cobre, por Dios, vas a correr las porquerías del mundo que Dios antes. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, sabes que como la nación de Israel ponen los ojos en el hombre. Amén. ¿De qué? Al morir el juez. Si somos honestos, hermanos, cuando el papá es estricto en la casa, el hijo, ¿sabe qué? Rebuzna. La hija rebuzna. Ay, es que mi papá. Ay, es que mi papá viene a exagerar. ¿Qué cambia el papá? ¿Me dice? Cuando muere tu padre y tu madre, ¿sabes qué? Lo vas a querer tener, aunque sea como eran de nada, pastor. Amén. Gracias, pastor. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Abraham iba a entrar a la tierra que Dios dijo? Exactamente. Y él tuvo miedo, ¿sabes qué? De que le quitara la vieja. Amén. Amén. Tuvo miedo que le quitara la mujer. Y le dijo, ahora que tenemos ahí, tú vas a decir que eres mi hermano. Amén. Pero él sintió feo, hermano, pensar de que entrar ahí le iban a quitar la mujer. Otros estarían contentos que se la quitaran. Pero este hombre se sentía mal. ¿Y sabe qué? Y él dijo así, ahora reconozco que eres una mujer. Bonita. ¿Cómo? Bonita, hermosa. Dijo, ahora, porque estoy en problemas, ahora porque estoy en aflicción, ahora porque estoy a punto de perderte, ahora por esto y por aquello y por el otro, ahora no
Amén. Y cuando nos veremos, no queremos oírle. Dice la Biblia, y no lo escuchamos. Cuando tenemos al juez, cuando tenemos a papá, cuando tenemos a mamá, cuando tenemos al pastor, haremos quienes, ¿sabes qué? No lo queremos escuchar. Amén. ¿Cierto? Amén. Amén. Gracias a vosotros. Sí, eso es cierto. Mire qué triste. Es depender de otros. En el hogar le dije hay un hombre puesto por Dios. Es tu papá. En la iglesia, ¿sabes qué? Hay un hombre puesto por Dios. Y es el pastor. Dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia. Y él mismo constituyó pastores. Amén. Amén. El pastor de la iglesia no está porque yo no. Mano, yo estoy aquí porque Dios me trajo. ¿De qué hablas? Yo me quería ir muchas veces. Yo quise irme por allá para San Juan de Chupome. Me punto de ir con mi pastor. Me dijo, usted no se va hasta que tenga un templo y congregar a la gente, usted no se va. Y cuando ya Dios me dio la bendición de tener el templo, pastor, ya estoy, ya está. Ya está el lugar para congregarse a la gente. Le digo, ahora sí, me voy a San Juan, ojalá voy. ¿Y dónde está San Juan de Chupome? No sé. Solo sé que está en la entrada llegando por allá a la derecha y por allá está. Nunca he ido, no conozco, no sé nada de él. Yo iba corriendo de los Mijes y yo que era ya los Mijes. Amén. Porque allá también puro Mije. Y mira aquí lo que me cayó. Amén. Dolor de cabeza. Amén. Dolor de cabeza. Amén. Gracias, hermana, por ayudarme a predicar a la salida. Dégaselo. Pero saben, hermanos, mire, dice la Biblia que volviera atrás. Y yo te dije ahorita, joven, niño, hermana, es posible que ahorita esposo, ¿sabes qué? Vuelva atrás. Porque ahorita si algo te detiene a no volver atrás, joven, ¿sabes qué? Es el juez que tienes en tu casa. Amén. Amén. Si algo te está deteniendo a no volver atrás y tú sabes que de repente te traen a las luces de la iglesia, es el juez que tienes en tu casa. ¿Cierto? Amén. 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 ¿Y ahora qué pasó? Que se muera tu papá, te viene para acá. Amén. ¿Qué dice? Cuando se muera tu papá, te viene conmigo. Amén. Algunos, hermanos, la verdad, algunos en el hogar, su padre o su madre les son estorbo porque les urge, ¿sabes qué? Irse al marranero. Amén. ¿Cierto, pastor? Sí. Y algunos el pastor sabe qué es, no vaya. Yo iba a decir a en la mañana, pero no sé porque la presión tiene mucho cariño. Yo le voy a decir para la próxima semana vamos a poner una bolsa en su mano. Yo se lo voy a decir, pero ya no lo digo. Amén. Cuando el mío enloquecido. Buenos días.
sin necesidad, hermanos, hay hogares que sin necesidad de que muera el juez, sin necesidad de que muera el papá, hay hijos que están más sucios que un cochino. Amén. Sin necesidad de que se muera el juez, los hijos están en la casa. Amén. Y si no se han revolcado bien chido, es porque el papá y la mamá están de repente. Amén. Pero si les suelta la piedra tantito, van a ver cómo regresan en la tarde. Lo ha provocado. Bien revolcados de loco. Amén. Hello. ¿Está doliendo? Amén. Dale, pastor. Oh, ya oramos y nos vamos. Los dientes. Estamos apuntando. Dale gracias, pastor. Número 2. A ver, de una vez. Número 2. Y esto me dijo un poquito de agua. Yo miro como muchas caras sonrientes. Vivimos en la verdad. Se ven tristes y deprimidos. Versículo 19. Seguimos ahí, hermanos. Yo nomás predico un versículo y ahí terminamos. Versículo 19. Pero lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos, ¿qué dice? Volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Miren. Número 2, hermanos, ¿sabe qué? Se corrompían. La Biblia dice que al morir el juez, esta gente volvían atrás, pero volvían, dice la palabra de Dios, que volvían para corromperse. Y la palabra corromper quiere decir echarse a perder. Y la palabra corromper quiere decir también para podrirse. Amén. Y si no lo creen, busca en el diccionario. Amén. Corromperse o echarse a perder. Mire, ¿sabe usted que hay cosas que se... ¿Cómo huele una cosa corrompida o echada a perder? ¿Cómo huele? Huele mal. Si tan solo, hermanos, los frijoles cuando se echan a perder. ¡Oh! ¡Amén! Tan ricos que salen, pero ¡oh, tío! Amén. Huele feo. ¿Sabe qué? Se corrompe, se apesta. Amén. Pastor, ¿qué comió? ¿Te cambiamos algo? Desayunamos. ¿Cómo desayunamos de todo un poco de gracias a Dios? Huevitos a la mexicana. Y le echaron jamón. 2 cucharadas de chile. Y así fue lo que se pone los Enchilado, pastor. Amén. Predique. Volvían atrás. Y dice la palabra de Dios que se corrompían. Y esto, hermanos, era normal. No me digas que regresando atrás la nación de Israel iba a vivir en santidad, iba a vivir en pureza. No me digas que volviendo atrás iba a ser más fiel a Dios. No me digas que volviendo atrás la nación de Israel iba a orar más. No me digas que volviendo atrás iba a leer la Biblia más. No me digas que volviendo atrás
¿Qué les dependía? Después. Amén. Papá, como mamá. Me dependía. No es cierto, ¿cuántas veces estamos muy graves? Habla y habla con los chamacos. Habla y habla con los chamacos. ¿Cierto? Habla y habla con la madre. La mamá peleando. Catalina, la mamá, hablando con Catalina. No es cierto. ¿Qué no es cierto? La chica, su mamá, era familia, no es cierto. Y todo eso lo va deteniendo el juez. Es su padre, su madre, lo va deteniendo. Pero es que triste que ya no esté aquella función, aquella fundamento, ¿saben qué? Y aquellos corriendo, mirando el otro, con cochino y. Amén. Volverse atrás para corromperse, para echarse a perder. Se fueron porque eso era lo que había en su corazón, era lo que ellos estaban deseando y estaban detenidos porque todavía estaba vivo el tiempo. El juez les probaba. Muerto el juez, se corrompían. Una vez que se moría el juez de Israel, la nación de Israel le daba vuelo a la hilacha. Hubo en ellos un desenfreno total, rienda suelta a su pecado, se hicieron descarados y sin vergüenza, se destaparon, en pocas palabras, muerto el juez, se corrompieron. Hermanos, con mucho cuidado. Gracias a Dios, porque ahí en tu casa, joven, niño, hermana, hay un hombre, ¿sabe usted? ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Que es como una compuerta en una represa. Esa compuerta cuando la abren, ¿sabe qué pasa? Sale ese asunto con fuerza. Una vez que le abra, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa? Muerto el juez, a la cuenta que se abrió la compuerta. Hasta la vista de él. Sigue siendo normal todo esto. ¿En cuántos hijos sufren estando vivo el juez? Es normal. Hay hijos que sufren. Cuando llega un padre que les está deteniendo y le dicen no al pecado y les estorba el pecado, estos hijos sufren. ¿Sabe por qué? Porque su perverso y malvado corazón es sin volver atrás para que se corrompan. Amén. Sí. ¿Cuántos? En la iglesia no se todos. Eso te va a servir si lo agarras. Miren, la mayoría que vuelven atrás, le dije, es para corromperse. Y si no lo hacen descaradamente, hoy en día en sus casas, es porque tienen un juez, andan a escondidas. Y tienen sus cómplices. ¡Aló! Amén. Tienes tus cómplices. ¿Sabes qué? En pocas palabras, ¿sabes qué tienes tu amiguitis? Amén. Quienes se tapan con la misma cobija. ¿Cierto? Y si se tapan con la misma cobija, los dos se ponen las patas apestosas. Amén. Pastor, sí, porque dicen que se corrompen. Y lo que se corrompe apesta. Amén. ¡Aló! Amén. Alguien quiere saber que escondidamente están corrompidos, no están destapados, no han salido del closet tal y cual y son de perversos, pero tienen su amiguitis que le ayuda a tapar sus tristes y serán el pecado. Amén. Pastor, ¿cómo lo sabe? Comí frijoles anoche y tuve televisión. Amén. Padre vosotros. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Miren, si algunos no se han descarado su pecado por el juez, pero el día que ya no esté, ¿sabes qué? Van a volver atrás y lo harán para corromperse, para sacar
esperaba el momento que se murieran para darle rienda suelta a su triste pecado y darle vuelo a la plancha para que sacaran lo que había ya en su corazón. Amén. Tú vas a pagar consecuencias. Tú vas a sufrir aflicción. Al fin y al cabo, ¿sabes usted? Tu papá ya no va a estar. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Quieren? Van a dar rienda suelta a su pecado, sin que nadie les estorbe y sin que nadie ya les diga nada, porque quieren estar hartos. Ya dije del pastor y del papá. Amén. Porque ya mi papá es un buen pastor. Ya mi mamá también. Amén. 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 Para desgracia mía, ya también se está haciendo igual. Ay, y el otro, y el otro. Y veo tantito que, no, ya ves lo que dijo el pastor. Oye, que tú no puedes decir nada, como dijo el pastor. Amén. Amén, amén, contentos, amén, hermanos. Sí, hermanos. Hay alguien que sabe qué. Que se molesta. Amén. Amén. Termino con esto ya, porque ya vi que ya la oveja la tiene roja. Gracias, pastor, porque no se dormir. Número 3, ya nos vamos, hermano. Versículo 19, ya le dije, no te voy a predicar otro, más que el puro versículo 19. Leemos versículo 19, y dice así: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Mira, déjame un tantito. Dice la Biblia que se corrompían más que sus padres. Yo dije el miércoles, el domingo en la tarde. Yo dije así: los que no vienen el domingo en la tarde se la pierden. Pero yo dije así: ya Dios me perdonó todos mis pecados. Dios me perdonó todos. Ya Dios olvidó todos mis pecados. Pero quien no lo olvida, yo dije, son nuestros hijos. Amén. Y dije yo, y nuestros hijos se quieren agarrar de los pecados que ya Dios me perdonó para echármelos en cara. Amén. Yo dije, pero ya Dios me perdonó hace muchos años. Pero ahora mi hijo, de ese pecado perdonado que Él me perdonó, ahora mi hijo se quiere agarrar de ahí, te dije, para decirme: ¿y tú cómo eras? ¿Qué te lo hiciste? ¿Y tú esto y el otro? ¿De lo que acuerdas? No solamente tú guardas una conciencia porque ya Dios me perdonó. Amén. Y los hijos se admiran de los pecados que cometimos ante nosotros, pero si nuestros hijos se apartan de los caminos de Dios cuando vayan papá, pégate los hijos porque tú vas a ser peor que tu padre. Amén. ¿De qué? Amén, hermano. Dice la Biblia que ellos hicieron peor que sus padres. Fueron peor que sus padres. Mira, mejor no digas nada, porque ¿sabes qué? Te va a hacer sangre de la boca. Porque al volver atrás, corres el peligro de cometer pecados peores que quizás no cometieron tus padres. Y no digo la función, ya con esta me despido y pensé que lo maltratado. Siguiendo leyendo, versículo 19. Más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Sabe qué número 3? Número 1, al morir el juez. Yo dije, al morir el juez, número 1, volvían atrás. Número 2, dice, al morir el juez, se corrompieron. Y número 3, al morir el juez, seguían en su obstinado camino. Amén. Seguían en su obstinado camino. Se volvían atrás, se corrompían y seguían en su obstinado camino. ¿Se dan cuenta? No se volvían atrás.
obstinado camino. No se apartaban, sino que al morir el juez volvían atrás, lo retomaban, se empeñaban a seguir esa decisión imprudente al morir el juez. Seguían en su obstinado camino. Mire, ya te dije, ya voy a terminar porque siento como que ya te está dando hambre. Amén. ¿Cuántos ya no esperan a que ya no esté el juez? Estando él, hace lo que quiere. No se apartan de sus malas obras, mucho menos de su obstinado camino. No se apartan de sus obras, mucho menos de su camino. Porque las obras de ellos vienen de sus caminos. ¿Entendió esto? No se apartan, hermanos, de sus caminos, mucho menos de sus obras, porque las obras que ellos vivían y hacían eran de acuerdo a los caminos en los cuales ellos andaban y no se apartaban. Mire, déjeme decirle, y lo he dicho aquí varias veces, y lo digo en el anexo, y se lo he dicho, que no es pecado hacer burro. A ver. Amén. No es pecado hacer burro, hermano. Si usted nació burro, no es pecado. A ver, no es pecado. ¿Sabe qué es pecado? Querer seguir siendo burro. Amén. Es pecado. Si ya naciste burro y quieres seguir siendo burro, bueno, eso es un pecado. Pero ahorita hay oportunidad para que ya no sea un burro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces te apartas de Dios, te vas a corromper. Y el problema es que sigues obstinado en seguir en lo corrupto, en el pecado, Amén. en la declaración de pecado. Se te habla, se te estorba, se te dice que te detengas, que te apartes. ¿Y sabes qué? Y esta persona sigue obstinada en su necedad, en la decisión que ha tomado en seguir en ese perverso camino. Amén. No me digas nada. No me digas nada. Es mi vida. Yo quiero seguir así, pues ¿qué? A ver, ¿en qué le daño a usted? ¿O a poco le pido para mi vicio? ¿O a poco es para el otro? Mira, es por tu bien, por él, pues. No. Obstinado en seguir en su propio camino. Amén. Dáselo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un solo versículo, mire. ¿Se dan cuenta? Un solo versículo. Amén. Obstinado. Una persona que está obstinado es testarudo, es cabezón. Amén. No importa cómo ni quién le hable. Oye. Y aquí no me muevo. Cierto. Es mi decisión de seguir. Amén. Y así. Y ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Dentro del otro, pues ¿sabes qué? Pues muérete en tu obstinado corazón. Y cuando te mueras, ¿sabes qué? Te voy a predicar en tu funeral. Amén. Vamos a tomar café. Gratis. Amén. Yo voy a predicar en tu funeral. Ahí lo vamos a acompañar. Muchos siguen y no se quieren recordar de su inspirado camino, de donde vienen sus malas y perversas obras. ¿Saben qué? Nos guste o no nos guste, pero deberíamos darle gracias a Dios por ese juez que Dios ha puesto donde está. Amén. Cierto. Ahorita no lo entiendes, ahorita no lo valoras, pero cuando ya no esté, vas a lograr. Amén. Yes. Y vas a valorar cuánta falta te hace ese puesto que estás, ese puesto, ese pastor en la iglesia. Gracias a Dios por el juez, papá o mamá o pastor, que Dios usa para apartarnos de nuestro obstinado camino. Y al morir el juez, joven, hermano, hermana, iglesia, y al morir el juez, no te apartes, no vuelvas atrás, no vuelvas.
Porque atrás tú ya sabes lo que hay. Allá atrás tú ya sabes lo que hay. No vuelvas atrás. Permanece firme en los caminos de Dios. No dependas de juez, depende de tu buena relación con Dios. Vamos a orar.